Hermanos, estoy contento de poder tener el ministerio de la palabra a pesar de la distancia y de alguna forma estar entre vosotros. Agradecido también por la invitación de compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Y estáis en nuestras oraciones. Desde aquí, vuestra iglesia hermana en Barcelona, os enviamos saludos, sabiendo que estos días son difíciles para todos y realmente necesitamos del aliento, de la compañía del Señor en las circunstancias en las que estamos viviendo. Pero esperamos que el Señor nos fortalezca, nos aliente a todos y realmente nos siga sosteniendo con su mano. Traigo un mensaje de la palabra del Señor sobre una sección muy querida por todos los cristianos, como son las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, y en concreto me gustaría centrarme en una de las bienaventuranzas, la primera: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero antes vamos a tener una palabra de oración al Señor. Señor, te ruego que tú estés dirigiendo mis palabras para hablar al corazón de mis hermanos, que sean palabras de aliento, que vengan de ti, que no sean palabras humanas, que sean dirigidas por tu Espíritu. Señor, que tú avives en nuestros corazones el amor por tu palabra y la cercanía que tenemos contigo. Y Señor, que por sobre todas las cosas podamos sentirnos arropados por ti, cuidados por ti, dirigidos por ti. Ayúdanos a meditar en la felicidad, pero en esta verdadera felicidad, la que tú nos describes, porque tú nos describes el carácter del verdaderamente feliz, de aquel que pertenece a ti. Señor, gracias porque a pesar de las dificultades que nos rodean, a pesar de todo este tiempo de pandemia y de virus, a pesar de no poder vernos con los hermanos, a pesar de los temores que pueden florecer en nuestro corazón sobre la enfermedad, temas de salud, temas económicos, a pesar de todo, Señor, podemos poner nuestros ojos en ti. Tú eres nuestro castillo, nuestra roca, nuestro baluarte. Señor, en ti estamos confiados. Tu gracia nos envuelve y nos arropa y nos dirige en el día a día. Gracias por tu Espíritu que nos consuela. Gracias por los hermanos que somos de aliento los unos a los otros. Gracias por la palabra que es lámpara a nuestros pies. Y te pedimos que, Señor, a través de este mensaje, tú también quieras hablar a nuestros corazones y, Señor, hacernos sentir más y más de tu presencia. En nombre precioso del Señor Jesús. Amén. No hace mucho me topé con un artículo titulado 15 rasgos de una persona con riqueza interior. El artículo destacaba varias cosas, varios aspectos, como la confianza, la motivación, la mirada al frente, la fidelidad a uno mismo, la fe en uno mismo, evidentemente, la madurez, la autenticidad, el entusiasmo, el tiempo libre, el saber poner límites, o sea, saber decir que no, la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y como resultado de todo ello, venía, dice el autor del artículo, la felicidad. Y una de sus últimas frases es lapidaria. Dice que las personas con riqueza interior son las que saben que la felicidad no es algo dado, sino que es una creación propia. Dicho de otro modo, el artículo, muy humanista, por supuesto, en la tónica de nuestros días, estaba diciendo que tú has de cultivar tu propia felicidad, tú has de buscar tu propia felicidad en base a tu riqueza interior. Exactamente lo contrario de lo que nos dice el Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice: felices, bienaventurados, los pobres en espíritu, los que no tienen esa riqueza interior y saben que no la tienen y reconocen que no la tienen. Felices no los que luchan con sus propios recursos para intentar construir su propia felicidad, sino los que se abandonan en los brazos del Señor Jesús, que reconocen que son pobres en su interior, pobres en espíritu, y dependen desesperadamente de Él. Esos son los cristianos, esos somos nosotros. Y no es de extrañar que esta sea la primera de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5. Sabemos que el Sermón del Monte inicia con estas bienaventuranzas, unas bienaventuranzas que describen el carácter del cristiano, el carácter de los que poseen el reino de los cielos.
Y no es de extrañar que sea la primera de las bienaventuranzas, porque si esta no fuera la primera, no habría más. En primer lugar, lo que hacemos al acercarnos al Señor es despojarnos de todo engreimiento, de todo orgullo, de toda soberbia, de toda autosuficiencia y reconocer que no somos nada, que dependemos de Él. Las bienaventuranzas no están puestas en ese orden por azar, sino que el Señor nos está presentando un orden lógico, y más que lógico, espiritual. Primero de reconocer mi pobreza. Mi corazón ha de estar vacío para que el Señor lo llene, para que el Señor lo alcance con sus riquezas espirituales. Hemos de perder para ganar. Y no es lo que vemos siempre, no es una tónica a lo largo de los evangelios. No vemos esta paradoja del evangelio. Hemos de humillarnos y Dios nos exaltará. Los últimos serán los primeros. Hemos de morir y hallaremos la vida. Y las bienaventuranzas siguen expresando este carácter paradójico del evangelio. Los que lloran serán felices. Los mansos heredarán la tierra. Los que tienen hambre serán saciados. Y el primer eslabón en esta cadena es esta pobreza espiritual. Reconoce que no tienes nada y entonces verdaderamente lo habrás ganado todo. Por la gloria del Señor. No eres nadie para ser alguien. No puedes nada para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos de perder. Recordemos que Saulo fue derrotado, cayó a tierra. Recordemos también que Isaías, capítulo 6, al ver la santidad de Dios que llenaba el templo, dijo: ay de mí, que soy hombre pecador, de labios inmundos. Nos hemos de ver en esa pobreza, en esa pequeñez. Y el verdadero camino hacia la felicidad eterna no es ganar, sino perder. No tienes que buscar tu riqueza interior. Tu corazón ha de estar vacío delante del Señor. Por tanto, la primera bienaventuranza expresa ese vacío, una pérdida, una pobreza. Señor, nada soy, nada tengo, nada que yo pueda traer a tus pies. Y esa es la paradoja. Cuando ves que no mereces nada y no tienes nada y no tienes recursos espirituales, cuando miras en tu interior y no hay amor, no hay santidad, no hay esperanza, no hay fe, no puedes agradar a Dios, no mereces perdón, no tienes nada con lo cual impresionar al Señor, cuando reconoces esa pobreza de espíritu, entonces es cuando realmente lo tienes todo, es cuando heredas el reino de los cielos. Y hay muchos errores a la hora de interpretar esta bienaventuranza. Hay quienes piensan que ser pobres en espíritu es encontrar tu paz interior. ¿Qué es eso, sinceramente? Estamos tan bombardeados desde fuera con filosofías humanistas. Encontrar tu paz interior. Pero a ver, si eres pobre, verdaderamente pobre, ¿cómo vas a buscar dentro de ti y encontrar paz interior? No encontrarás nada. La paz la encontrarás solamente mirando a la cruz del Calvario, al Señor Jesucristo. Allí el Señor Jesús es mi paz. Y Él dice: mi paz os dejo, la paz os doy. Hay quienes piensan también que ser pobres en espíritu es hacer las paces con uno mismo. Pero ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Hacer las paces con uno mismo. Si esa es la preocupación, si eso es lo que te quita la paz, la enemistad contigo, que tienes que hacer las paces contigo, es que tienes un concepto demasiado alto de ti mismo. Has de hacer las paces con Dios y es hacer las paces con tu prójimo. Esas son las dos dimensiones del pecado. Recordemos el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando vuelve en sí, en la pocilga, y dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esas son las dos dimensiones del pecado, hermanos. Si hay pecado en tu corazón, en tu vida, algo que has ofendido, algo por lo cual pedir perdón y reconciliarte, es pedir perdón a Dios y recibir su perdón, pedir perdón al hermano y recibir su perdón. Pero no hay nada como haberse ofendido a uno mismo, tener que perdonarse a uno mismo, hacer las paces con uno mismo, todos esos rollos psicológicos, ¿verdad?, que encontramos en nuestro tiempo. Están totalmente fuera de órbita, fuera de la palabra del Señor. No, aquí más bien, cuando reconocemos esa pobreza en espíritu, estamos poniendo a Dios en el trono
y nosotros nos estamos poniendo en nuestro lugar como pobres mendigos necesitados. Vemos el Evangelio completo en esta bienaventuranza. Vemos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos aquí la doctrina de la justificación. Pues siendo pobres, Dios nos hace ricos. Es Él el que nos hace ricos. Vemos la doctrina de la gracia de Dios. Siendo pobres, ¿qué aportamos? Siendo pobres, Dios lo aporta todo. Es Él el que dejó los cielos y se hizo carne para venir a la tierra y habitar entre nosotros. No nos encontramos a medio camino con Él. No nos encontramos con Dios en las nubes. Es Él el que descendió. Nosotros no subimos, ni un palmo. Esa es la gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Vemos también en esta bienaventuranza la seguridad de la salvación. Porque el Señor no nos dice que tal vez heredaremos el reino de los cielos. Nos dice que de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué bendita certeza! De estos es el reino de los cielos. Y si somos objeto de la gracia de Dios, si somos pobres, reconocemos nuestra pobreza y Dios nos alcanza con su gracia, con su misericordia, estamos diciendo que suya es la obra, suyo es el favor, suya es la gloria. Tú y yo somos como Mefiboset, lisiados, condenados a mendigar pan el resto de nuestros días. Y Jesucristo es David, el rey, el que nos alcanza y quiere tener misericordia de nosotros. Y nos restituye y nos da tierras y nos da un hogar y nos da un nombre y nos hace sentar a su mesa para que comamos con Él todos los días de nuestra vida. Pura gracia. Solamente el favor de Dios para con nosotros. Por tanto, no es algo que tú y yo podamos alcanzar, no es algo que tú y yo podamos hacer. Las bienaventuranzas no son una ley que debamos cumplir para ser cristianos. No, no, no. Las bienaventuranzas son una descripción del cristiano, de aquellos que pertenecen al Señor. En el Sermón del Monte el Señor hace una especie de discurso inaugural del reino. Nos recuerda a Moisés también en el monte dando las tablas de la ley. Pero ahora el Señor está describiendo no lo que hemos de ser, sino lo que somos por su gracia y su misericordia. Está describiendo en las bienaventuranzas el carácter del cristiano, de aquellos que pertenecen al reino. Es el ADN espiritual de cada uno de nosotros si somos del Señor. La identidad de los ciudadanos que siguen al Rey, de los alcanzados por la gracia divina. Y la primera bienaventuranza deja ya muy claro que no es algo que podamos conseguir con nuestro esfuerzo, con ahínco. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que lo son. No es que tú hayas de escalar la montaña de la santidad o que tú puedas subir la escalera de Jacob. No puedes entrar en el santuario de Jehová. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro. Ay, ese es Cristo Jesús, no somos tú y yo. Es Cristo Jesús. No podemos cumplir los mandamientos. No tenemos nada en la despensa de nuestro corazón para ofrecerle. Somos pobres, inmensamente pobres. Y si no sentimos esa pobreza, no tendrán sentido las bienaventuranzas. Es el primer paso y es la primera de las bienaventuranzas. Felices los pobres en espíritu. Sí, es cierto que muchos han querido darle otro sentido a esta bienaventuranza y hablar de la pobreza física. Pero nos encontramos aquí con una dificultad en la traducción, porque algunos quisieran leerla así: bienaventurados en espíritu los pobres. Por tanto, la felicidad sería espiritual y la pobreza material. Pero vemos que realmente no es así. La versión de Lucas 6:20 nos puede intuir esa misma dirección cuando dice solamente bienaventurados los pobres, vosotros los pobres. Pero entendemos por el contexto que está hablando de pobreza espiritual. Es una interpretación tentadora porque la pobreza física es muy fácil de
de medir, de comprobar, ¿verdad? De comprender. Si decimos que son bienaventurados los pobres, eso significa que Dios tiene compasión de aquellos que han sufrido pobreza en esta vida y como compensación Dios les va a dar eterna felicidad, el reino por heredad. Sería una aplicación social, pero veamos el peligro que esto conlleva, estaríamos abriendo otro camino de salvación a la presencia del Padre. O sea, habría dos caminos de salvación. Uno, la sangre del Señor Jesucristo. Dos, ser pobre materialmente. Porque el pobre heredará el reino de los cielos. De ninguna manera, esto no es así, evidentemente. No se refiere a la pobreza física, material. Se refiere a la pobreza espiritual. Porque la pobreza material no garantiza la pobreza espiritual. Y no hay nada de meritorio en sí en el hecho de ser pobres. Uno puede llegar a una condición de pobreza por diversas circunstancias. Puede uno haber nacido en un país pobre o en una familia pobre. Puede haber vivido algún tipo de accidente o catástrofe que le haya empobrecido. Puede uno incluso ser pobre por su propia pereza o su propia negligencia o malas decisiones en la vida. En cualquier caso, no encontramos ningún tipo de virtud especial o espiritual en el hecho de ser pobre. El Señor Jesús se acercó con su evangelio a los pobres y a los ricos, a todas las esferas, a los fariseos, a los publicanos, a los mendigos, todas las áreas de la sociedad. Es cierto que es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, como el joven rico, se nos pone como ejemplo, pero no porque sea rico, sino porque ama las riquezas. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice la palabra. Pero hay ricos que aman al Señor, que siguen al Señor. Y en la palabra tenemos evidencia clara de las riquezas de Abraham, o de Job, o de Salomón, o del rey David. Y Dios no les invitó a hacer voto de pobreza. Esas palabras, vende todo, dalo a los pobres y sígueme, el Señor Jesús las pronunció solamente una vez, al joven rico. ¿Por qué? Porque sabía que en el centro, en el trono de su corazón, estaban las riquezas. A otro hombre rico como Abraham, no le dijo, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Pero el Señor apuntó a aquello que era más importante para él y estaba en el centro de su corazón. Su precioso hijo prometido, Isaac. Sube al monte Moría y sacrifícalo. El Señor no nos pide a todos lo mismo. El Señor sí te puede pedir que renuncies a aquello que está ocupando el lugar que le pertenece a Él, porque Dios es celoso y quiere ser el primero. Le pertenecemos. Dicho de otra manera, puede que seas rico materialmente y seas pobre espiritualmente, porque reconoces al Señor sobre todas las cosas. Y puede ser al revés. Puede que seas pobre materialmente, pero seas rico espiritualmente, porque tienes tu confianza en tus propias fuerzas, en tus posesiones. Parece que en nuestra cultura la pobreza puede ser una virtud espiritual, pero no lo vemos así. No lo vemos así en la palabra. Algunas órdenes religiosas hacen voto de silencio, voto de pobreza. Y yo me pregunto, ¿por qué el silencio iba a ser una virtud? Bueno, a lo mejor si estás cerca de alguien muy parlanchín dirás, hermano, creo que sí, que en algunas ocasiones el silencio es una virtud. Pero bueno, dejando casos anecdóticos aparte, ¿por qué el silencio iba a ser una virtud? Si tú hablas, pero tus palabras son para edificar al hermano y para glorificar al Señor, entonces tus palabras son una virtud. Igual con el dinero, ¿por qué la pobreza iba a ser una virtud? Si tú rindes tus bienes materiales al Señor y el reino para ti es una prioridad en tu vida, entonces con tus riquezas puedes honrar al Señor y glorificar al Señor. Recordemos a nuestro hermano Gallo, ¿sí? Cómo aparece en las cartas de Juan. Gallo era un hombre con una posición acomodada, tal vez tenía negocios, tenía una casa grande, y Juan alaba a nuestro hermano Gallo porque él convirtió su casa en un centro de operaciones donde paraban los misioneros y evangelistas de camino hacia varias poblaciones. Usó
su riqueza material y estuvo siempre supeditada a su pobreza espiritual. Hay que entender, por tanto, cómo el Señor habla de este tema. Hay pobres, materialmente, que son tan orgullosos como algunos ricos, porque confían tanto en sus propios recursos, no los que tienen, sino los que quieren, y están llenos de codicia. Hay pobres que confían en las riquezas más que los ricos. Mira esas mega iglesias falsas, esas iglesias dirigidas por falsos profetas, donde se predica un evangelio de prosperidad y de riqueza y de salud. Falsos predicadores que dicen que si siembras 10, Dios te dará 1000. Y si eres cristiano has de ser rico. Esas iglesias están llenas de gente que quiere hacerse rica, de gente que confía en lo material. El falso evangelio de la prosperidad no tiene su éxito entre los banqueros de Suiza, sino en la gente sencilla de países pobres. El Señor Jesús, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo sin duda a una pobreza interior, a una pobreza espiritual, una pobreza de espíritu. Y esa pobreza, hermanos, es algo sobrenatural que llega a nuestras vidas, porque va en contra de lo que dice nuestra sociedad y en contra de lo que dice nuestro propio ego. Escuchamos tantas veces que hemos de confiar en uno mismo, has de brillar por ti mismo, has de tener autosuficiencia, has de tener seguridad, has de creer en ti, haz lo que te dicte el corazón, tú lo vales, dependes de ti. Siempre nuestra cultura y nuestro propio ego está apelando a ese yo interior que sea fuerte, autosuficiente, poderoso. Y el Señor está apuntando exactamente a lo contrario, a que te humilles delante de Él, reconozcas tu miseria espiritual. Y eso va contracorriente, porque va contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra nuestro ego. Es triste ver iglesias que se han dejado infectar de ese ego evangelio y acaban poniendo al hombre en el trono y a Dios sirviéndole. Han puesto al hombre en el centro del universo y predican que Dios te ama infinitamente porque eres tan maravilloso. ¿Qué haría Dios sin ti? Dios estaría tan triste sin ti. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios cree en ti y Dios está esperando que llegues al cielo para al fin ser feliz. No sé cuántas más barbaridades podemos escuchar. Así es como piensa el rico en espíritu. Pero el pobre en espíritu está siempre dependiendo de la gracia y misericordia de Dios porque sabe que Él no es nada. Dios no tendría ni por qué habernos creado. Dios no tendría por qué habernos redimido. Nos podría haber dejado a nuestra suerte. Si tienes esa autoconfianza que el mundo pregona, entonces el Señor te dice: infelices los ricos en espíritu, porque heredarán el reino del infierno. La misma bienaventuranza, pero al revés. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque heredarán el reino de los cielos. La pobreza en espíritu va en dirección contraria. Somos pobres cuando reconocemos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, salvo los pecados que hacen que la salvación sea necesaria. Pobreza en espíritu. Pobreza en espíritu. ¿Qué significa entonces ser pobres en espíritu? No significa que debamos tener un carácter tímido, apocado, indeciso, débil. Hay personas que por su personalidad, porque han nacido así, pues tienen ese tipo de carácter, un carácter discreto, pueden pasar inadvertidas, son poco habladoras, introvertidas. Pero las bienaventuranzas no se refieren a un rasgo de carácter natural, sino más bien a una cualidad espiritual. Ser pobre en espíritu es ser humilde ante Dios. Ser pobre en espíritu es tener una humildad auténtica, una humildad que no se puede imitar, una humildad que no se puede fabricar, una humildad que no es sintética, es de verdad. Y el tema de la humildad es tremendamente delicado,
Parece que cuando empiezas a hablar de la humildad desaparece, se disipa. Cuando uno empieza a hablar de su propia humildad, la ha perdido. Excepto el Señor Jesús, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es como una pompa de jabón, si la tocas, se rompe. De modo que el que empieza a hablar sobre su humildad, empieza a demostrar que no la tiene. Es tremendamente delicado. Solo el Señor Jesús es verdaderamente humilde. De hecho, cuando Él está hablando de las bienaventuranzas, cuando está describiendo el carácter del cristiano, del que hereda el reino de los cielos, si estuviéramos allí sentados a sus pies, le estaríamos mirando y diríamos, Señor, te estás describiendo a ti. Eres tú eres todo eso perfectamente y completamente. De hecho, ese es el carácter del cristiano, porque el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo en nosotros. Nos está haciendo más como Él, por tanto, las realidades de las bienaventuranzas se verán más y más y más en nuestros corazones. Pero la humildad que describe esa pobreza en espíritu es una humildad natural. Brota de un corazón transformado y redimido por el Señor Jesucristo. La humildad verdadera no es esforzarse en ser humilde. La verdadera humildad no requiere esfuerzos. Y hay personas que entienden que las bienaventuranzas son una ley, por tanto yo tengo que cumplir las bienaventuranzas para ser cristiano. No tienes que cumplir las bienaventuranzas para ser cristiano. Las bienaventuranzas se ven en ti si eres cristiano. Son rasgos, es el ADN de nuestra identidad celestial. Hay quienes incluso creen que pueden imitar algo tan genuino y auténtico como la humildad cristiana. Y cuando creen que la pueden imitar, realmente están diciendo que son ricos en espíritu, porque pueden imitar algo tan auténtico como la humildad. Personas cuya humildad es falsa, es sintética. Personas que impostan la voz y hablan con la cabeza medio agachadita y solo les falta escribir un libro y dedicártelo y regalártelo, ¿verdad? Con su cara en la portada y lleve por título La humildad y cómo yo la encontré. No, hermanos, no. Huyamos de esos falsos humildes que te hablan de su humildad y te dicen que hacen esto y aquello por este hermano y por el otro desinteresadamente, que yo no soy nada aquí, que yo soy el último, solo soy un siervo de los siervos del Señor. Pero ya te lo han dicho 3 veces para que alabes su humildad. Terrible. Eso no demuestra pobreza de espíritu, sino todo lo contrario. Una tremenda riqueza y un tremendo orgullo. El Señor no dijo, bienaventurados los que se esfuerzan mucho por ser pobres en espíritu. Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lo son. Los que lo son, no los que intentan serlo delante de los demás. Y recordemos, hermanos, que las bienaventuranzas en todo caso describen nuestra ciudadanía celestial delante del Señor, ante todo. De poco sirve impresionar a los demás con tu pobreza en espíritu cuando Dios está viendo tu soberbia, tu orgullo y tu altivez. Ser pobre en espíritu tampoco es acabar con tu carácter. No dejas de ser tú cuando vienes a Cristo, pero ahora eres un tú redimido, transformado. No se trata de sofocar tu personalidad y dejar de ser tú mismo para intentar ser otra persona. No es dejar de existir. Y algunas religiones también parece que predican eso, que para realmente seguir a Dios tienes que dejar de existir. Hay quienes cambian de nombre, dejan sus familias, dejan su historia, se encierran en un monasterio, dejan de ser lo que eran y desaparecen para la humanidad. Ser pobre en espíritu es una actitud del corazón espiritual. No es algo que haces, es algo que eres. Ser pobre en espíritu es reconocer tu incapacidad delante de Dios. Ser pobre en espíritu es sentirse incapaz. ¿Te has sentido alguna vez incapaz? Tal vez en estos días difíciles, con todo el tema de la pandemia y el virus y los muchos cambios que nos ha obligado a hacer, nos hemos sentido incapaces, de alguna manera y en alguna ocasión.
Tal vez ha faltado el sustento, tal vez no has podido comprar alimento, tal vez un ser querido estaba enfermo y por la distancia no podías hacer nada o no conseguías los medicamentos o el médico necesario. Esa sensación de impotencia, de desesperación, esa sensación la hemos sentido todos alguna vez. Yo la he sentido varias veces durante esta pandemia. Tal vez si eres papá, mamá, has sentido este mismo sentimiento si en alguna ocasión con tu niño pequeño lo has perdido en un centro comercial, en un parque de atracciones. Esa sensación de pavor, de mirar en todas direcciones, de pensar, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me va a socorrer? Se abren tus ojos de par en par, late tu corazón a 1000 y miras buscando ayuda, pero no la encuentras. Esa es la incapacidad que Dios quiere que tú sientas, pero delante de su santidad. Él es 3 veces santo y ahora tú te tienes que presentar delante de Él. ¿Cómo? ¿Cómo voy a poder? Ante un Dios tan grande, tan puro, tan justo, ¿cómo me voy a presentar delante de Él? Con mi pecado, con mi miseria, con mi rebeldía, con mi imperfección, con mi debilidad. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a agradar? ¿Cómo le voy yo a impresionar? Es la sensación de incapacidad que han notado tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Cuando el Señor Jesús le pregunta a los suyos, ¿os queréis ir vosotros también? Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Pobreza de espíritu, pobreza de espíritu. Señor, tú eres el único que tienes palabras de vida. ¿Puedes decirle tú de lo profundo de tu corazón lo mismo al Señor Jesús? Señor, tú eres mi agua viva. Señor, tú eres el maná del cielo. Señor, tú eres mi roca. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la vid verdadera, tú eres la escalera de Jacob, tú eres todo, yo no soy nada. Señor, ¿a quién iré sino a ti? Cada vez que el creyente reconoce su incapacidad y que solo en Dios está su poder, su gloria, su fuerza, su esperanza, su paz, está expresando su pobreza de espíritu. ¿La reconoces tú? ¿La reconoces tú? Si aún no eres del Señor, este es el primer paso, la primera bienaventuranza. Necesitas sentirte totalmente desprovisto y humillado delante de Él. Señor, no puedo. Necesito de ti, de tu gracia. Yo no puedo por mí mismo. Cuando Gedeón fue llamado y el ángel le dijo lo que había de hacer, Gedeón respondió, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? Cuando Moisés fue comisionado por Dios, también Moisés le responde, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Isaías, el Señor se le presenta y él se llena de pavor y exclama, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero es el mismo Señor que luego le capacita, un querubín con un carbón encendido toca los labios de Isaías y luego cuando el Señor pregunta quién enviará, Isaías ahora sí dice, heme aquí, porque es Él el que nos alcanza con su gracia. Pedro el apóstol, que humanamente hablando, todo el mundo diría que era alguien rico en espíritu, autosuficiente, lanzado, extrovertido, con una naturaleza de campeón, alguien fuerte, ve la pesca milagrosa, se turba porque sabe que está al lado del que es santo y le dice al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Como escribe el profeta Isaías, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quebrantado, pequeño, incapaz. Así quiere verte el Señor, para que dependas de Él y te abraces a la cruz del Calvario. Sí, el Señor se goza cuando ve esa actitud humilde y abandonamos todo orgullo, porque ahí es donde brota la confianza en el Dios Todopoderoso. Deja tu orgullo, deja tu orgullo. Recuerdo en una ocasión, uno de mis hijos estaba estudiando los huesos del cuerpo humano y me decía, papá, ¿tú sabes cuál es el hueso más largo
más grande del cuerpo. Y yo sabía que bueno, anatómicamente es el fémur, ¿verdad? Y tenía ahí. Y digo, sí. Y dice, a ver si lo adivinas, papá. Y le digo, el hueso más grande del cuerpo es el orgullo. Y dice, papá, ese hueso no existe. Sí existe. Va desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y cuando se rompe, el chasquido se oye en los cielos. Rompe tu orgullo. Rómpelo. Humíllate delante del Señor. Sé pobre en espíritu. Y tuyo será el reino de los cielos. Humíllate delante de Él. Si somos cristianos, no puede haber ni atisbo de orgullo en nosotros. Toda ausencia de seguridad en nosotros mismos, una conciencia clara de no ser nada delante de Dios, una convicción de que todo don perfecto viene de Él, de si hay alguna virtud en nuestra vida es de Él. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Dice el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Nadie puede presentarse delante del Señor con otra actitud. Nadie puede sentir otra cosa más que esa pobreza interior. Quiere el Señor que en medio de las dificultades que estamos atravesando, y el Señor conoce tu corazón, tus circunstancias, familiares, iglesia, laborales, salud. El Señor sabe las pruebas a través de las cuales hemos de atravesar. El Señor tiene control sobre las pruebas. Él es soberano sobre todas las cosas. Recordemos Jonás cuando fue lanzado al fondo del mar, dijo, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Del mismo modo, Dios tiene control de esta pandemia. Dios controla todo y controla las pruebas que llegan a tu vida. Y en medio de estas pruebas, que el Señor quiera hacerte ver tu pequeñez y seas verdaderamente pobre en espíritu y digas, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, siguiéndole a Él hay una promesa bendita. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un reino al cual pertenecemos. Somos hechos ciudadanos del reino de los cielos, no por méritos propios, sino por su gracia. No por tener un pasaporte azul o rojo, no por tener un visado, no por tener dinero en la cuenta corriente. No, el reino de los cielos no funciona como los reinos de este mundo. No es un reino al cual entras un tiempito como turista, pero luego te tienes que ir. Es un reino el cual es tuyo. Perteneces a Él y te pertenece. No por lo que tienes, no por lo que hayas logrado, no por tus méritos, sino porque precisamente eres inmensamente pobre. Y entonces podrás unirte a aquellos que cantamos de su sublime gracia que nos alcanzó. Amén, oremos. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque hemos sido alcanzados por tu gracia. Gracias porque estas bienaventuranzas describen de una forma tan preciosa el carácter del cristiano, el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Señor, tú eres el que ha hecho esa obra maravillosa en nosotros. Tú nos has alcanzado por pura misericordia y nos has dado un corazón nuevo que ahora late y ama tus cosas. Señor, gracias por ese milagro y te rogamos por ese milagro en todos aquellos que aún no te conocen. Que tú les quebrantes, rompas su orgullo, les inclines a tus pies, Señor, y les hagas ver su tremenda pobreza espiritual. Y clamen, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. Gracias por tu inmensa salvación. Gracias por alcanzarnos cuando no lo merecíamos. Gracias porque, siendo pobres en espíritu, verdaderamente somos ricos. Somos herederos del reino de los cielos. Y tú pones en nosotros, Señor, un anillo de oro en nuestra mano, una corona en nuestra cabeza, una túnica de lino que nos cubre para entrar en tu presencia. Y somos sentados en ese banquete celestial. ¡Cuánta bendición inmerecida! Solamente por tu gracia. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.